La idea es hablar un poquito de los bandhas, para quienes no tienen ni idea y para quienes ya están practicando. Siempre mi intención cuando vuelvo a pensar en cuestiones básicas de la práctica es volverlas a repensar justamente con esa idea, ¿no? Como, ¿cómo sería esto si yo no tuviera idea? ¿Y cómo sería esto con la poca o mucha idea que puedo tener? Porque siempre volver a pensarlo desde ese lugar como del principiante, del no saber, desde la ingenuidad, desde la limpieza, desde la pureza del pensamiento, ¿no? Saucha, sin el previo nos permite encontrar nuevos sentidos y encontrar mayor profundidad, creo yo, a un concepto transformado en algo más vívido, en una vivencia. Entonces, vamos a ir por ello. Los bandhas, que tienen su traducción más cercana como llave o cierre o cerradura, es un concepto que se utiliza en la práctica de Ashtanga para nominar los centros de sostén o de contención interna que permiten justamente sostener la práctica. Estas llaves o bandhas en principio se usan mucho o se nombran mucho, se tienen muy en cuenta principalmente dos, que son Mula Bandha, que es el centro bajo, la base del suelo pélvico, la raíz de la columna vertebral, la raíz del sistema nervioso, y Uddiyana Bandha, que es el centro medio o el centro de sostén que se encuentra en el bajo abdomen, como por 4 dedos debajo del ombligo, hacia abajo y hacia adentro. Eso es Mula Bandha y Uddiyana Bandha, que son los que habitualmente más se suelen nombrar. También está Jalandhara Bandha, que está en la garganta, en el centro de la garganta, que se utiliza a veces cuando tomamos el pranayama, que se indica el mentón hacia el pecho y ahí se activa el cierre a la altura de la garganta. Existe también Pada Bandha, que es un bandha que está en el centro de la planta del pie, como en el trípode de apoyo de descarga de peso del pie. Ahí está Pada Bandha en el centro, que no son tan usuales y no se suelen nombrar tanto. Entonces, ¿qué quiere decir? Bandha, llave, cierre, de sostén, de contención para la práctica. Por un lado hay una cuestión anatómica de sostenes más profundos que el sostén muscular, que está bien y está bueno contemplarlo y tenerlo en cuenta para tener mayor potencia, mayor liviandad, mayor sostén, mayor cuidado de las lumbares. Esto anatómicamente coincide con diafragmas, con el diafragma pélvico, Mula Bandha, con el diafragma respiratorio, Uddiyana, por más que esté por debajo, con el diafragma del cráneo, Jalandhara Bandha, y entonces actúan en una sinergia que coopera a favor del movimiento y de la práctica y de la realización de asanas. Esto es así, es real y es verdad. Pero, como les decía antes, para mí está bueno también como seguir buscándole un sentido a por qué, para qué, más allá de lo que yo siempre digo de que respecto de Uddiyana Bandha sobre todo y del lugar en el que se ubica, que nos hace reflexionar a qué pasa acá, ¿no? ¿Qué hay acá? Que todas las prácticas o la mayoría de las prácticas, más allá de los paradigmas que desarrollen, encuentran que hay algo que sucede en el bajo abdomen, ¿no? El Hara, en el Shiatsu, nunca recuerdo cómo se nombra, en el Tai Chi, Tatien, creo, o algo así, que es también una zona energética muy profunda. En el ballet, tengo una alumna, Gaby, de Bienestar en Red, que entrena preparación física y también tiene un nombre en la preparación física, ese sostén del transverso abdominal. Entonces ahí hay algo
energético, anatómico, fisiológico, potente. Pero yo creo que también hay una posibilidad de observación interna de mayor profundidad que trasciende lo físico, ¿no? En esta observación hacia adentro que habilita la práctica o que intentaría habilitar, en donde además de poder hacer una utilización práctica de los bandhas, además del calor que van a generar, que es importante, además de la liviandad que me van a permitir para las posturas, además de la fuerza que me van a habilitar, la idea es que puedan ser un camino o allanar el camino hacia la observación interna, que así como tenemos los dristis o los puntos de mirada, así como tenemos la cuenta o la viñasa en la práctica de Ashtanga, tenemos los bandhas como un recurso más, como un lugar más de apoyo para que la práctica se vuelva un lugar meditativo. En ese sentido, yo creo que hay un concepto que se desarrolla en las ramas de la Ashtanga Yoga que viene después de la práctica de asanas, después de la práctica de pranayama, de la respiración, que es pratyahara, que es la posibilidad de enfocar los sentidos en una dirección determinada. Yo creo que la conciencia de los bandhas da un registro kinético, un registro de tacto. Hoy en día que tenemos, lamentablemente, por este tiempo, vedada la posibilidad de contacto físico con un otro, en el sentido del compartir la sala, la toma de los bandhas de manera profunda, de manera consciente, es un registro kinético, un registro de movimiento, de contacto interno bien profundo. Entonces no hay que perdérselo. Hay una posibilidad que otorga la observación de este sentido ascendente que permite el bandha en el ombligo, en mula bandha en el perineo, esta posibilidad de contraer internamente, íntimamente, en sentido ascendente, y llevar el canal de energía hacia arriba, que si entramos como en esos niveles cada vez más profundos, más sutiles, me parece que son un camino súper interesante, ¿no? Hay algo que no desarrollé cuando introduje qué eran los bandhas y los nombré como cierres o llaves o cerraduras, que es que, bueno, a mí me gusta más nombrarlo como centros de sostén más que cierres, y que más que pensar en una contracción o en algo que tiene que ver con el control desde el apretar, pensar en direcciones, en sentidos ascendentes, así como una de mis primeras maestras, mi primer maestra de Ashtanga, decía que los bandhas eran como el sentido ascendente de la savia en el árbol, que no tiene que ver con una indicación o una orden de restringir, apretar y decir anda hacia arriba, sino con una intención sutil, suave, de propiciar el sentido ascendente. Eso me parece que está bueno, que es interesante. Entonces, en esa dirección de la autoobservación, de estas pautas de práctica que nos alejan de lo cotidiano, porque está muy fuera de la conducta habitual, y está bien, no sería orgánico, no sé, estar tomando Uddiyana Bandha o Mula Bandha como una acción cotidiana. Es una acción específica para la práctica, que puede ser un recurso que uno utilice para otras prácticas o para otros momentos, o una herramienta que uno pueda tomar para sí, pero no es una conducta de patrón habitual de comportamiento cotidiano. Entonces, pensando y leyendo en ese sentido alrededor de los bandhas, se me venía a la cabeza una idea de Eugenio Barba, que es un investigador, dramaturgo, director teatral, que dedica su vida a profundizar en el estudio
de los comportamientos extracotidianos de diferentes técnicas escénicas alrededor del mundo, desde la danza balinesa hasta el teatro kabuki, el mimo, el ballet, y pone en común cuáles son los principios que unifican estas técnicas y que hacen a lo extracotidiano. Entonces a mí siempre me resulta interesante volver a leerlo a él porque siento que hay puntos en común con la práctica, en el sentido no de que la práctica se vaya a poner en escena, que tenga un fin estético, pero sí que es un comportamiento totalmente extracotidiano y que por eso nos lleva a un estado meditativo también, porque es disruptivo respecto de todos nuestros patrones habituales de comportamiento. Entonces necesariamente nos invita a romper los patrones cotidianos de pensamiento, de reflejo, de hábito, y a entrar en otros niveles de conciencia. Entonces, de este libro, este libraco, que se llama El arte secreto del actor, que es de Eugenio Barba y Nicola Savarese, les voy a leer un concepto que es el de energía, que me parece que es bastante común a esto que estamos hablando de la utilización de los bandhas en un nivel más profundo y más complejo que únicamente el sostén anatómico o la provisión de calor o vitalidad que puede dar en la práctica, ¿no? Entonces está hablando de un actor de kabuki, que es un tipo de teatro japonés. Energía podría ser traducida por koshi, caderas. Según el actor Hideo Kanse, mi padre nunca decía usa más koshi. Me enseñaba de qué se trataba haciéndome caminar mientras él me retenía por las caderas. Para vencer la resistencia, el torso está obligado a inclinarse ligeramente hacia adelante. Las rodillas se doblan, los pies presionan contra el suelo y resbalan en lugar de levantarse como en un paso normal, de lo que resulta la caminata básica del no. La energía como koshi se revela no como el resultado de una simple mecánica de alteración del equilibrio, sino como consecuencia de una tensión entre fuerzas opuestas. Entonces, hay algo esto de los bandhas, de Uddiyana Bandha, yendo hacia arriba, de Mula Bandha, yendo hacia arriba, mientras en la secuencia estamos permanentemente alterando la gravedad, flexionándonos hacia adelante, abriéndonos hacia los laterales, inhalando y exhalando, que esta tensión que generan los bandhas, esta fuerza opuesta, me parece que es como súper interesante. Entonces, uno de los principios mediante el cual el actor revela su vida al espectador reside pues en una tensión entre fuerzas opuestas. Es el principio de la oposición. En la ópera de Pekín, todo el sistema codificado del actor está erigido sobre el principio según el cual todo movimiento debe iniciarse en la dirección opuesta a la que uno se dirige. Interesante, ¿no? Esta cuestión, para quienes tienen ya la secuencia en la cabeza de la práctica, todas estas inhalaciones que hacemos para extender antes de replegarnos en una exhalación, estas propuestas de ir hacia un lado para luego ir hacia el otro, ¿no? Como se van juntando con esto. Todas las formas de danza balinesa están construidas componiendo una serie de oposiciones entre el keras y el manis. Keras significa fuerte, duro, vigoroso. Manis significa delicado, suave, tierno. Los términos manis y keras, partes del cuerpo en una danza, a los momentos sucesivos de un mismo espectáculo. La danza de las oposiciones caracteriza la vida del actor a distintos niveles, pero en general posee una brújula para orientarse: la incomodidad. El mimo se encuentra cómodo en la incomodidad, dice De Croo, y su máxima encuentra una serie de ecos en los maestros de todas las tradiciones.
La maestra japonesa de Katsuzo Azuma decía que para verificar si una posición era justa, debía atenerse al dolor. Si no duele, está equivocada. Y añadiría sonriendo. Pero si duele, no significa que sea justa. Hago un paréntesis, ¿no? No estamos hablando de un dolor patológico. Estamos hablando de esta posibilidad de entrar en un rango que está fuera de lo común, como veníamos diciendo, que me propone un lugar diferente, un lugar incómodo, en el sentido que me saca de lo común. En esa incomodidad tenemos que encontrar la comodidad, ¿no? En esa incomodidad tenemos que encontrar el estar, el trascender, el atravesar, no porque tenga que haber dolor, para nada. La incomodidad se convierte entonces en un sistema de control, una especie de radar interior que permite observarse mientras uno actúa. No se observa con sus ojos, sino mediante una serie de percepciones físicas que le confirman que tensiones no habituales, extracotidianas, habitan su cuerpo. Su energía no está determinada por un exceso de vitalidad o por el uso de grandes movimientos, sino por el juego de las oposiciones. Su cuerpo se carga de energía porque en él se establecen toda una serie de diferencias de potencial que lo hacen vivo, fuertemente presente, incluso en los movimientos lentos o en la inmovilidad aparente. La danza de las oposiciones se baila en el cuerpo antes que con el cuerpo. Es esencial comprender este principio. La energía no corresponde necesariamente a movimientos en el espacio. Las dos fuerzas opuestas, extender y flexionar, están en acción simultáneamente. O mejor dicho, los brazos, las piernas, los dedos, la espalda, el cuello se extienden como si resistieran una fuerza que los obliga a flexionarse o viceversa. Bueno, nada, este tipo de lecturas me parece que siempre son como muy reveladoras en cuanto a por qué y para qué activamos estos mecanismos durante la práctica, para que no se instalen, sobre todo en la práctica de la Ashtanga, que es una práctica reiterativa, con una secuencia que la hacemos muy a menudo, que es muy parecida, que es igual, para que eso no se instale como un nuevo hábito repetitivo y vuelva a adormecernos, ya no en una secuencia fuera de la práctica, sino que la práctica en sí misma nos adormezca por repetición. Me parece que siempre encontrar nuevos sentidos a este quehacer, sobre todo cuando uno no tiene o no persigue, como es mi caso, un afán de destreza física dentro de la práctica, donde yo no tengo la aspiración de desarrollar una sana por sobre mis límites, sino de encontrar una profundidad cada vez mayor dentro de la misma propuesta de partitura. Me parece que es importante despertar a estas observaciones, a estas percepciones, a nuevas miradas y a nuevos modos que nos permitan hacer de la práctica un espacio de observación interna, sobre todo en estos ratos en los que estamos. Así que bueno, quería compartir eso, aportar eso, mandarles un beso y un abrazo muy grande, seguir compartiendo por acá, por allá, por donde querramos, por donde podamos. Cualquier duda, cualquier cosa que quieran, estoy acá. Les mando un beso y un abrazo muy grande, buen final de la tarde. Yo ahora a las 7 me voy a la sala, a la sala pantalla, a la salva pantalla. Un gran abrazo y estamos en contacto. Buen final de tarde. Namaste.